Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es Gabriel Muñoz, soy docente de FOC, imparto asignaturas tanto de primero como de segundo y el webinar de hoy lo vamos a dedicar a hablar de las metodologías ágiles que últimamente están tan de moda, ¿de acuerdo? Están tan en auge, ¿de acuerdo? Es un tema más relacionado con la programación que con sistemas, pero bueno, considero que también es válido para el mundo de la administración, ¿de acuerdo? Vamos a tratar concretamente dentro de las metodologías ágiles, vamos a hablar, pues digamos que creo que la más importante de ellas, la más extendida, que es Scrum, ¿de acuerdo? En la clase de hoy, pues vamos a hablar pues de la metodología de desarrollo tradicionales, vamos a hacer una pequeña introducción para posicionarnos cómo hemos llegado a este punto con el desarrollo de metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña introducción y ya vamos a entrar directamente a hablar de la metodología Scrum, vamos a definir los distintos conceptos que tiene Scrum, ¿de acuerdo? Y este webinar va a constar de dos partes, esta sesión y otra sesión la próxima semana, ¿de acuerdo? Donde en esa segunda sesión, bueno, pues ya veremos cómo poner en práctica Scrum, ¿de acuerdo? Y, bueno, los detalles que hay que tener en cuenta en el día a día cuando usamos esta metodología, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos. Todos sabemos, es de bien conocido, que las metodologías tradicionales se caracterizan porque son metodologías muy rígidas y estructuradas, las cuales tienen unas fases muy definidas, ¿de acuerdo? Y siempre tienen una visión a largo plazo. Normalmente cualquier metodología tradicional siempre tenemos una fase de requerimiento, luego de diseño, luego hacemos el desarrollo, las pruebas, la documentación y al final el lanzamiento de nuestro producto, ¿de acuerdo? Esa metodología que hacemos en fases, ¿de acuerdo? Se le conoce normalmente como una metodología en cascada, puesto que hasta que no terminamos una fase, no solemos comenzar la siguiente fase, ¿de acuerdo? La planificación completa del proyecto siempre se realiza al comienzo del mismo, ¿de acuerdo? Por lo que es muy difícil realizar cambios. Observar que hacemos un análisis de requerimientos al comienzo, a continuación hacemos un diseño y una vez que ya tenemos esos requerimientos y ese diseño comenzamos a hacer el desarrollo, pero ya no hay más fases donde podamos evaluar o modificar nuestro diseño. Esto en proyectos grandes es un poco peligroso, puesto que incluso llegamos a correr el riesgo de que cuando hayamos finalizado nuestro proyecto ya no cubra todas las necesidades que necesita la compañía actualmente, o incluso peor, que nuestro proyecto ya no sea necesario, se ha quedado anticuado respecto a lo que la compañía requiere, ¿de acuerdo? En este tipo de proyectos también se caracterizan porque la interacción con el cliente es casi nula durante el proyecto, solamente en la fase inicial para la toma de requisitos y al final para su posterior entrega, ¿de acuerdo? Muchas veces este tipo de proyectos vamos al cliente, hacemos la toma de requerimientos, el cliente nos explica todo lo que quiere, cómo quiere que funcione su desarrollo, su aplicación, nos lo explica todo, le decimos, tomamos nota de todo lo que nos dice y desde ese momento salimos por la puerta y no volvemos a tener contacto con el cliente hasta que le entregamos el producto final, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso también genera una desconfianza en el cliente, una incertidumbre, puesto que no sabe realmente si estamos trabajando en el proyecto o no, cómo va el proyecto, etcétera, ¿de acuerdo? Pues en los últimos años han tomado un gran protagonismo las metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Donde sus principales características, en contra de las metodologías en cascada, se basan en el dinamismo, en la adaptación al cambio y en la colaboración con el cliente. El objetivo principal de esta metodología se basa en que el software comience a funcionar
lo antes posible y a partir de ahí ir añadiendo nueva funcionalidad. En el año 2001 hubo un grupo de expertos, de estudiosos del desarrollo del software, ¿de acuerdo? Que, bueno, tenían inquietudes por desarrollar nuevas metodologías, etcétera, y, bueno, pues hicieron unas bases para el desarrollo de metodologías ágiles. Estas bases se le conoce como el manifiesto ágil, ¿de acuerdo? Son una serie de reglas que crearon para enfocar de otra forma los proyectos de desarrollo. Estas reglas, resumidamente, son las que aquí aparecen. Este es el manifiesto ágil, donde dice que la prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software de valor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que nos importa es ir dándole producto, ir dándole aplicación al cliente para que el cliente vaya viendo cómo avanzamos, ¿de acuerdo? Aceptamos requisitos cambiantes, incluso en etapas avanzadas. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros tenemos nuestro software que se lo vamos entregando al cliente, el cliente puede evaluarlo y según cómo lo evalúe y lo adapte a su empresa, puede ser que los requisitos cambien. Bueno, no hay ningún problema, podemos adaptarnos a esos requisitos, puesto que el foco lo tenemos de nuevo en el cliente, ¿de acuerdo? Entregamos software frecuentemente, con una periodicidad, pues desde un par de semanas a un par de meses, ¿de acuerdo? Con preferencia por los periodos lo más cortos posible. Lo importante es tener comunicación con el cliente e ir entregándole todos nuestros avances conforme los vayamos teniendo. Esto también es una mejora para el cliente, puesto que el cliente no tendrá que esperar un largo tiempo para ver su producto, sino que podrá ir empezando a usarlo conforme esté desarrollado. Los responsables de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos diariamente a lo largo del proyecto. ¿Qué significa esto? Que a pesar de hacer una toma de requisitos inicial, como hacíamos en los proyectos en cascada, en cualquier momento podemos preguntarle o tenemos que preguntarle al cliente cualquier duda que tengamos y el cliente debe de trabajar con nosotros y respondernos lo antes posible, ¿de acuerdo? Para ir resolviendo todas nuestras dudas. Construimos proyectos con profesionales motivados, dándoles el entorno y el soporte que necesitan y confiando en ellos para que realicen el trabajo. Veréis más adelante cómo todos estos tipos de metodologías se basan en la confianza y en el trabajo en el equipo. El método más eficiente y efectivo de comunicar la información a un equipo de desarrollo y entre los miembros del mismo es la conversación cara a cara. Vale, veremos cómo se producen estas metodologías, se producen muchas reuniones de equipo, reuniones con el cliente, ¿de acuerdo? Con todos los actores involucrados en el proyecto. El software que funciona es la principal medida de progreso. Es decir, no vamos a decirle al cliente tenemos el 50% del software hecho, tenemos el 80% del software directo hecho. No, le diremos este módulo está hecho y está funcionando porque ya se lo hemos entregado y usted lo tiene en productivo. Por lo tanto, esa es la mejor forma de saber el nivel real de nuestro software, ¿de acuerdo? Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Esto veremos más adelante cómo se consigue haciendo uso de Sprint, ¿de acuerdo? De forma que durante todo el tiempo la carga de trabajo se mantenga constante. La atención continuada a la excelencia técnica y los buenos diseños mejoran la agilidad. Veremos cómo se hace hincapié en la realización de pruebas, de test, ¿de acuerdo? Para garantizar esa calidad en nuestro software. La simplicidad, el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar hacer las cosas simples, hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? De forma que el trabajo no realizado sea siempre el mínimo posible. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de equipos que se autoorganizan, ¿de acuerdo? Veremos cómo ellos optan por la autoorganización del equipo, ¿de acuerdo?
Aquí no va a haber una figura como jefe de proyecto o jefe como en las metodologías tradicionales, ¿de acuerdo? Sino que el trabajo en equipo y la autoorganización será lo que haga que nuestro equipo sea productivo. Y a intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo, entonces mejora sus procedimientos y ajusta su comportamiento de acuerdo a sus conclusiones, ¿de acuerdo? Veremos cómo al hacer un trabajo autoorganizado, pues habrá falta una serie de reuniones, ¿de acuerdo? Donde veamos cómo funciona el equipo y propongamos mejoras sobre él, ¿de acuerdo? En este gráfico, bueno, pues podemos ver más claramente la diferencia entre una metodología de cascada y una metodología ágil. Si veis, en la parte de la izquierda tenemos una metodología en cascada o horizontal, ¿de acuerdo? Y en la parte de la derecha una metodología ágil, ¿de acuerdo? Si hacemos un símil con el motor automovilístico, podríamos decir que existen dos formas de afrontar el reto de construir un coche. Si nos basásemos en la metodología de cascada, pues definiríamos un proyecto inicial con todas las fases a seguir, ¿de acuerdo? Haríamos una toma de requisitos del cliente, le preguntaríamos cómo quiere que sea su coche, ¿de acuerdo? Nos dirá que él quiere un coche, que él necesita un coche, que el coche debe tener 4 ruedas, debe de tener capota, aire acondicionado, debe ser de color rojo, etcétera, ¿de acuerdo? Con todos esos requerimientos, nosotros nos vamos a nuestra fábrica y comenzamos a construir el coche. En una primera fase construimos las ruedas, luego construimos el chasis, luego la carrocería, luego hacemos el equipamiento del coche, ¿de acuerdo? Todas estas fases, el cliente no sabe qué estamos haciendo, él nos ha pedido un trabajo, no sé los meses que podemos tardar en desarrollar esto, pero durante esos meses el cliente no tiene ningún contacto con nosotros, ni nosotros con el cliente. Tenemos claros cuáles son sus requerimientos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese es su objetivo final. De esta forma, solamente tendremos contacto con el cliente al principio del proyecto, cuando nos ha dado los requisitos, y al final del proyecto, cuando le hagamos la entrega de su nuevo coche. Un coche rojo, deportivo, flamante, pero su nuevo coche, el cual ha estado un año y medio, esperando que le construyamos su coche. Durante ese tiempo, el cliente no ha podido hacer uso de él, ¿de acuerdo? Sin embargo, la metodología ágil lo que hace es centrarse en entregas pequeñas del producto, ¿de acuerdo? Por lo que el cliente nos pide un coche porque necesita desplazarse, nos dice cómo quiere su coche, ¿de acuerdo? Nos vuelve a decir que es un deportivo, rojo, con capota, etcétera, o descapotable, como en la gráfica, ¿no? Etcétera, ¿vale? Pero nosotros, en lugar de tomar los requisitos, seguirnos y encerrarnos en nuestra factoría a trabajar, lo que hacemos es que conforme vayamos haciendo avances se los vamos enseñando al cliente. El cliente necesita el coche para ir a trabajar, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a darle un medio para que pueda desplazarse. Como un coche no podemos construirlo en una semana, vamos a darle una patineta, ¿vale? Vamos a darle un patinete y con el patinete el cliente ya puede ir a trabajar, ¿de acuerdo? A mayor o menor velocidad, pero el cliente ya puede ir a trabajar. Cuando el cliente reciba esa patineta, la usará, empezará a usarla para ir a trabajar y se dará cuenta de que es un medio de transporte muy lento y nos dirá, mira, he probado la patineta, me parece bien, pero es lento, ¿vale? Pues entonces nosotros seguiremos trabajando, seguimos desarrollando el automóvil, ¿de acuerdo? Y como ya tenemos hecho para entregarle un patinete que es más rápido, le damos el patinete, ¿de acuerdo? El cliente le damos el patinete, el cliente ha visto que seguimos progresando, que vamos mejorando, pero nos dice que un patinete pues que sigue siendo lento y que además pues suda mucho porque en las cuestas arriba pues le cuesta mucho trabajo, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando, hemos recibido el feedback del cliente y lo que hacemos ahora es seguir construyendo. A continuación le damos una bicicleta, ¿de acuerdo? Después podríamos hacer la evolución de la bicicleta a una motocicleta, ¿de acuerdo? Donde ya tiene su motor, ya no necesita consumo, hasta que finalmente al cliente le entregamos su coche, ¿de acuerdo? Por lo tanto, durante este año y medio que hemos estado trabajando para este cliente,
en lugar de encerrarnos en nuestra fábrica, hemos estado en permanente contacto con el cliente. ¿De acuerdo? De forma que siempre hemos tenido un feedback del cliente, del trabajo que estábamos realizando. El cliente ha visto cuál era nuestro trabajo y, lo más importante de todo, el cliente ha empezado a hacer uso del software conforme lo hemos tenido hecho, conforme hemos ido desarrollando las distintas fases. Por lo tanto, digamos que el cliente ha estado beneficiándose del software desde la primera etapa, ¿de acuerdo? Cosa que con la metodología tradicional, con la metodología en cascada, no puede realizarse. Por lo tanto, en la metodología ágil siempre se van a valorar más, ¿de acuerdo?, unos conceptos que otros. Siempre vamos a valorar más a los individuos y su interacción, ¿de acuerdo?, que a los procesos y herramientas, ¿de acuerdo? Siempre vamos a valorar más un software que funciona, ¿de acuerdo?, y que el cliente puede probar, a una documentación exhaustiva. ¿De qué me sirve tener una documentación muy grande si el software no lo tengo operativo? Siempre vamos a valorar más la colaboración con el cliente que una negociación que hayamos hecho, ¿de acuerdo? Que hayamos hecho al inicio, por supuesto, ¿de acuerdo? Y siempre vamos a valorar más una respuesta al cambio, una respuesta a las sugerencias del cliente, que a seguir al plan establecido, ¿de acuerdo? Todo esto, también, este cambio de enfoque, también se va a producir, se va a convertir en un cambio de roles, ¿de acuerdo?, en los miembros del proyecto. Los miembros que trabajan en un proyecto van a abandonar el sistema jerárquico tradicional que se ha implantado siempre, pasando a un sistema participativo y colaborativo con trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Ya no vamos a tener a un jefe de proyecto, a un director de proyecto, ¿de acuerdo?, sino que vamos a tener un equipo que está trabajando de forma colaborativa en un proyecto. Para ello vamos a centrarnos ahora en Scrum, ¿de acuerdo?, para ver concretamente cómo funciona una metodología ágil. Scrum, bueno, o Scrum, la palabra hace referencia a un término de rugby, ¿de acuerdo?, que es cuando hacen la melee esta, donde todo el equipo organizado avanza de forma única, de forma unida, para conseguir un objetivo, ¿de acuerdo? Pues esa acción se llama Scrum en rugby, ¿de acuerdo? De ahí es donde viene el nombre, ¿de acuerdo? Es una metodología de desarrollo de software, aunque también puede utilizarse en otras áreas, ¿de acuerdo? Hay otras áreas de producción donde también han implementado esta tecnología, esta metodología, ¿de acuerdo?, y les va bastante bien, ¿de acuerdo? Siempre se basa en equipos multidisciplinares, ¿de acuerdo?, donde todos los equipos deben de saber de todo. Ya no hay especialistas como había antiguamente, sino que, bueno, puede haber gente que tenga más o menos conocimientos en un área, ¿de acuerdo?, pero todos deben de conocer todas las áreas, ¿de acuerdo? Lo que se define en Scrum, realmente en la metodología, realmente es un conjunto de procesos y de buenas prácticas en las que se debe de apoyar el equipo, ¿de acuerdo?, para conseguir el objetivo, ¿de acuerdo? Y esas prácticas deberá de conseguirlas el equipo. Y bueno, veremos que se crean también unos roles específicos en el equipo para conseguir el objetivo, ¿vale? Es una metodología bastante extendida hoy en día, ¿de acuerdo?, tanto para pequeñas empresas como para grandes multinacionales. Aquí tenéis algunos ejemplos de compañías, pues entre ellas la BBC, SAP, Adobe, Yahoo, Microsoft, British Telecom, Barclays, Nokia, como veis, compañías bastante importantes. Bueno, vamos a centrarnos en Scrum y hablar de Scrum. Scrum se basa, como hemos dicho,
en la automatización de requerimientos usando historias de usuario, ¿de acuerdo? En ellas quedan reflejadas todas las peticiones del cliente, ¿vale? Luego hablaremos, vamos a ir definiendo todos estos conceptos que aparecen aquí en la diapositiva, los vamos a ir definiendo en las siguientes, ¿de acuerdo? Estas historias de usuario se crean, se catalogan y se priorizan por un rol que veremos más adelante, que es el Product Owner, ¿de acuerdo? Y son almacenadas en el Product Backlog, ¿de acuerdo? Es una pila, es esta pila que vemos aquí, ¿de acuerdo? Es esta pila que vemos aquí, donde se van almacenando pues todas las historias de usuario que se van creando, ¿de acuerdo? En este Product Backlog, bueno, tendremos nuestras historias de usuario y las tenemos priorizadas, las tendremos una prioridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los temas de mayor prioridad los vamos a trasladar a una nueva pila que tenemos aquí, que es el Sprint Backlog, ¿de acuerdo? Estas historias de usuario son las que tendremos que trabajar con ellas durante el siguiente periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Que aquí los llaman, en Scrum se llaman Sprint, ¿de acuerdo? Los Sprint no son más que un tiempo que fijamos, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de proyecto puede variar entre 2 y 4 semanas, ¿de acuerdo? Y es el tiempo en el cual el equipo va a estar trabajando sobre las historias de usuarios que haya aquí, en este Sprint Backlog, ¿de acuerdo? Luego veremos más adelante cómo elegir esas historias de usuario. Durante el tiempo del sprint, pues todos los miembros del equipo trabajarán para hacer la entrega del desarrollo al final del sprint. El objetivo es que cuando el sprint termine, todas esas historias de usuario estén finalizadas, estén hechas, ¿de acuerdo? Y habrá una reunión con el cliente donde se hará entrega de esos avances del proyecto que se han realizado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir viendo con mayor detenimiento cada una de estas fases y los actores que actúan en cada una de ellas. Historias o requisitos. Hablábamos de las historias de usuario, ¿de acuerdo? Bueno, pues no son más que las peticiones que nos realiza el cliente, ¿de acuerdo? Estarán descritas a alto nivel, donde se indicará pues qué se desea y para qué, pero no el cómo realizarlo. No serán datos técnicos, no tendrán datos técnicos. Deben de ser requisitos concretos. Si se pueden dividir en varias peticiones, pues entonces se divide, deben de ser lo más pequeñas posibles y lo más independiente posibles también entre ellas, para evitar bloqueos, ¿de acuerdo? Y otro requisito importante es que sean demostrables, ¿de acuerdo? Que una vez que la hayamos finalizado podamos demostrar que está finalizada y que la hemos conseguido realizar, ¿de acuerdo? Esta historia de usuario son almacenadas en el Product Backlog, como hemos dicho anteriormente, y en él estarán todas las funcionalidades y requisitos del producto. Si nosotros cogemos al comienzo de nuestro proyecto el Product Backlog, ahí estarán todas nuestras historias de usuario y estarán definidas todas las funcionalidades y los requisitos que va a tener nuestra futura aplicación. Estas historias son administradas por el rol de Product Owner, ¿de acuerdo? Más adelante hablaremos sobre él, que es el encargado de crearlas, definirlas, categorizarlas y priorizarlas, ¿de acuerdo? Posteriormente, el equipo será el encargado de evaluar el trabajo que supone cada historia, con una valoración con puntos, ¿de acuerdo? Hasta ahora habíamos dicho que aquí vamos a tener una descripción a alto nivel. Cuando el equipo vea esa descripción a alto nivel, verá técnicamente si es viable o no, cómo hay que hacerlo y valorará la dificultad de esa historia de usuario, de esa tarea, asignándole una puntuación, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es que este backlog, ¿de acuerdo? Esta pila de historias de usuario es un documento público, ¿de acuerdo? Que debe estar accesible tanto para el equipo de desarrollo como para el cliente y el resto de agentes involucrados en el proyecto, ¿de acuerdo? De forma que cualquier persona involucrada en el proyecto pueda ver realmente qué carga de trabajo implica el proyecto o qué carga de trabajo falta por realizar en el proyecto. Otro aspecto del que hablábamos antes era el sprint, los sprints,
Nuestro proyecto está compuesto de un número de sprint. Nosotros tenemos pues un año y medio para realizar una aplicación y ese tiempo lo vamos a dividir en sprint. Que los sprints no son más que iteraciones de desarrollo que están compuestas por un número cerrado de historias, ¿de acuerdo? De forma que nosotros vamos a definir un sprint, vamos a definir las historias que vamos a realizar dentro de ese sprint y nos vamos a comprometer que esas historias se tienen que realizar en ese periodo, ¿de acuerdo? Los sprints siempre tienen que tener el mismo tamaño, todos los sprints dentro de un proyecto, ¿de acuerdo? Y se recomienda que tengan una duración de entre 2 y 4 semanas, ¿de acuerdo? El equipo es el encargado de definir qué historias de usuario deben realizarse en cada sprint, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como es el propio equipo quien elige el trabajo que va a realizar, una vez iniciado el sprint no puede cambiarse su contenido, ¿de acuerdo? Y el equipo tampoco puede dedicar tiempo a otras tareas, ¿de acuerdo? Todo el mundo debe estar concentrado en el sprint, en sacar el trabajo del sprint, ¿de acuerdo? Una vez que se haya finalizado el sprint, todo el trabajo desarrollado debe estar documentado, probado y entregado al cliente, ¿de acuerdo? De forma que cada vez que finalizamos un sprint tenemos un entregable para el cliente, ¿vale? Release. ¿Qué son las release? Otro concepto que tenemos son las release. Son entregas operativas de funcionalidad al cliente, ¿de acuerdo? Ya no se trata de prototipos, sino de versiones estables. Las release se realizan cada cierto número de sprints, por lo que se dedica un sprint a la realización de pruebas y distribución del producto para asegurar su calidad. Es decir, cada 3 sprints, cada 4 sprints, como se defina, ¿de acuerdo? Este valor sí es más aleatorio, depende de cada proyecto, pues se puede definir la realización de una release, de una versión entregable al cliente, ¿de acuerdo? Y por supuesto, antes de hacer una entrega de versión al cliente, debemos de hacer unas últimas pruebas sobre nuestro software, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a dedicar un sprint, el sprint previo a esta release, a esta liberación, lo vamos a dedicar completamente a realizar pruebas, ¿de acuerdo? A realizar pruebas y, por supuesto, corregir los errores que puedan aparecer, los bugs que podamos encontrar, ¿de acuerdo? Hablamos de la historia de usuario, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos nuestra historia de usuario, el equipo debe de analizar las peticiones de requisitos, ¿de acuerdo?, que ha hecho el cliente y la vamos a subdividir en tareas, ¿de acuerdo? Estas tareas que vamos a realizar son las unidades de trabajo del equipo de desarrollo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cada requisito lo vamos a subdividir en distintas tareas y esto es con lo que van a trabajar los desarrolladores, el equipo, ¿de acuerdo? Estas tareas deben de ser lo más pequeñas posibles, no deben de tener una duración superior a 24 horas, ¿de acuerdo? Y esa división se realiza dentro del propio sprint. Es decir, una vez que hemos cogido la historia de usuario y la historia de usuario la hemos incluido en nuestro sprint, entonces es cuando la analizaremos técnicamente y la dividiremos en tareas que se puedan realizar, ¿de acuerdo? La realiza el mismo equipo, ¿de acuerdo? Una vez definidas las tareas durante el sprint, cada técnico puede elegir la tarea que más le convenga según su perfil y su disponibilidad, ya que las tareas nunca son nominales, ¿de acuerdo? Estamos en un equipo multidisciplinar donde todo el mundo puede hacer de todo, por lo tanto las tareas no son nominales, cada uno puede coger la tarea como quiera. Aquí, como veis, aquí hay distintos tipos de tarjetas de tareas, ¿de acuerdo? Otros dos términos importantes en Scrum son la velocidad de equipo, que se trata de la capacidad que tiene el equipo de sacar trabajo, expresado en puntos de historia, y sirve para determinar el número de historias que cada equipo puede abarcar en un sprint. Si nosotros decíamos anteriormente, bueno, tenemos un backlog
donde tenemos almacenadas todas nuestras historias de usuario, con una puntuación que la ha asignado el equipo, y luego el equipo decide qué historias de usuario coge para el sprint, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos cuántas, si son muchas, si son pocas, etcétera? Bueno, pues eso se hace con la velocidad del equipo, ¿de acuerdo? Como veremos más adelante, explicaremos también cómo obtener este dato. Este dato lo vamos a obtener con la práctica, con la experiencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el primer sprint cogeremos un número de historias de usuario, veremos si somos capaces de hacerlas o no. Si somos capaces de hacerlas, pues sabemos que al sprint siguiente podemos coger el mismo número, ¿de acuerdo? Si nos hemos quedado cortos, podemos coger más historias de usuario. Y conforme vayamos realizando los distintos sprints, lo que se hace para calcular esta velocidad de equipo es utilizar la velocidad media de los sprints anteriores, usando la velocidad de los sprints anteriores, hacemos una media y así determinamos la velocidad de nuestro equipo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la velocidad del equipo se irá recalculando al final de cada sprint, ¿de acuerdo? Para ir adecuándolo con estos valores que ya tenemos, ¿de acuerdo? Otro término importante es el time box, ¿de acuerdo? Este término lo que trata es de fijar un tiempo máximo para las tareas y para la toma de decisiones, de forma que nos ayude a priorizar sobre los objetivos y las tareas, ¿de acuerdo? Este timebox se aplica a las diferentes reuniones, calendarios de entrega y plazos que tenemos, ¿de acuerdo? Al fijar un tiempo máximo para tomar una decisión, un tiempo máximo de duración de una reunión, etcétera, lo que hacemos es forzar a que se tomen decisiones, ser más concretos en nuestras reuniones para ir directamente al objetivo, puesto que sabemos que tenemos un tiempo máximo y no podemos pasarnos de ahí. Por lo tanto, no tenemos lugar a dispersarnos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a continuar con los distintos roles que aparecen en un equipo Scrum, ¿de acuerdo? Vamos a ver los distintos actores que lo forman, vamos a hablar de los clientes, ¿de acuerdo? Por supuesto, es el principal actor, sin él no, no podríamos hacer nada. El Product Owner, que ya hemos comentado anteriormente, aunque no hemos explicado cuáles son sus funciones reales. Tenemos también el Scrum Master, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los miembros del equipo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre cada uno de ellos, vamos a ver qué responsabilidades y qué obligaciones tienen, ¿de acuerdo? Y dentro del equipo de desarrollo hemos hablado que no hay especialistas, pero bueno, sí habrá una serie de perfiles que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Bueno, comenzamos con el primero de ellos, el Product Owner, ¿de acuerdo? Esta es la persona que representa a todas las partes interesadas en el proyecto, ¿de acuerdo? Tendrá que posicionarse tanto en el lado del cliente como en el lado del equipo. Es el enlace entre el equipo de desarrollo y el cliente. Es la persona que se encarga de canalizar toda la información, siendo el único interlocutor entre las partes, ¿de acuerdo? Para este rol se necesita una persona que esté preparada y con grandes conocimientos del producto que se está desarrollando, ¿de acuerdo? Tanto del producto como del mercado en el que se está trabajando, ¿de acuerdo? Por este motivo, además, tiene una gran autoridad en la toma de decisiones. Digamos que la voz final, la decisión final, la tiene él, ¿de acuerdo? Tiene que ser una persona que sepa hablar por un lado, el mismo nivel que el cliente, al mismo nivel que el cliente, es decir, que conozca el mercado a nivel de cliente, forma de trabajar del cliente, etcétera, pero por otro lado también necesitamos que esta persona tenga los suficientes conocimientos técnicos para ver más o menos la viabilidad técnica del proyecto y poder transmitirle esos conocimientos, esa información al equipo de desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Bueno, pues definir los objetivos del proyecto, ser el propietario de la planificación del proyecto,
estar disponible para responder ante las dudas del equipo. Cualquier duda que tenga el equipo podrá preguntársela directamente al Product Owner y presentar el coste de los desarrollos a la dirección para su aprobación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus obligaciones? Crear y mantener un Product Backlog de acceso público. ¿De acuerdo? Es el encargado de generar el trabajo, digámoslo así. Él habla con el cliente le especifica qué es lo que quiere y él genera el trabajo necesario para hacer esos requisitos, ¿vale? Por lo tanto, debe de crear todas las historias de usuarios que se necesiten y debe de asegurarse que hay carga suficiente, ¿de acuerdo?, en el backlog para el equipo de desarrollo. Bueno, se dice que se desea que tenga carga durante un año, ¿de acuerdo? Que se haga una planificación a un año al menos, que tengamos carga para un año, ¿de acuerdo? Debe de repartir los objetivos y los requisitos en sprint y establecer un calendario de entregas, ¿de acuerdo? Lo que son las reuniones de release planning, ¿de acuerdo?, que hablábamos antes. Es decir, si al cliente le vamos a hacer 2 entregables antes de darle el final, pues él será el encargado de planificar cuándo se van a realizar esas entregas, en cuántos sprint hacen falta, etcétera, ¿de acuerdo? Antes de iniciar cada sprint, tiene que replanificar el proyecto en función de los requisitos que aporten más valor y del contexto del proyecto en ese momento, ¿de acuerdo? Veremos si han cambiado los requisitos, ¿de acuerdo?, si hay algún requisito nuevo, alguna modificación, ¿de acuerdo?, y así redefinir el proyecto para ajustarse a estos nuevos requisitos. Y por último, validar que los requisitos se han completado, es decir, que los requisitos que nos ha solicitado el cliente y que estaban previstos realizar en un sprint determinado se han completado y son satisfactorios. ¿De acuerdo? El siguiente rol que tenemos es el Scrum Master, ¿de acuerdo? El Scrum Master trabaja más cercano al equipo. Bueno, realmente es un miembro del equipo de desarrollo, ¿de acuerdo?, pero actúa como líder del equipo, ¿de acuerdo? Dentro de sus responsabilidades está velar porque los participantes del proyecto sigan las reglas y los procesos de Scrum, es decir, para que realmente se trabaje con Scrum. Facilita las reuniones de Scrum de manera que consigan sus objetivos. Verifica que el equipo está compuesto por los perfiles adecuados que le permitan realizar las misiones encontradas y enseña al equipo a autogestionarse. Se dice que no da respuestas, ¿de acuerdo?, sino que guía al equipo con preguntas para que descubra por sí mismo una solución, ¿de acuerdo? Lo que hace es asesorar al equipo y guiarlo, ¿de acuerdo?, aunque él no es jefe, digámoslo así, no es el jefe del equipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, él no tiene por qué dar órdenes o decir cómo se hacen las cosas. Simplemente pensar en voz alta, hacer preguntas para que el equipo recapacite, ¿de acuerdo? Y haga su mejora de la situación, ¿vale? Dentro de sus obligaciones, de sus responsabilidades también está quitar los impedimentos que tiene el equipo en su camino para conseguir el objetivo de cada sprint, ¿de acuerdo? Estos obstáculos se identifican de manera sistemática en las reuniones diarias del Daily Scrum, que hablaremos más adelante de ellos, y las reuniones de retrospective, ¿de acuerdo? También protege y aísla al equipo de interrupciones externas durante la ejecución del sprint, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que él es el encargado, pues, de que si el equipo necesita, no sé, una sala de reuniones para reunirse, él será el encargado de hacer todas las gestiones para la reserva de esa sala de reuniones, de forma que no pierda el equipo, no pierda tiempo en realizar esas cosas. Si hay un jefe de otro departamento que viene porque necesita llevarse a fulanico, porque es muy bueno desarrollando no sé qué y le hace falta durante media hora, él es el encargado de proteger al equipo para evitar que ese jefe de otro departamento venga y interrumpa el trabajo del equipo, ¿de acuerdo?, llevándose a un recurso, etcétera, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, asegurar que los requisitos se desarrollan con calidad, que se están realizando todas las historias de usuarios, se están haciendo las tareas, se están
documentando, se están testeando, etcétera, ¿de acuerdo? Comprobar que el funcionamiento del equipo es el correcto y que se hace el uso correcto de la metodología Scrum, ¿de acuerdo? Dentro de sus obligaciones, bueno, como lo comentaba, ¿no? Tenemos la de convocar y preparar las reuniones, ¿de acuerdo? Verificar que el Product Backlog está priorizado y valorado antes de cada sprint. Es el encargado antes del sprint de comprobar si hay trabajo preparado para el siguiente sprint, ¿de acuerdo? Debe de preparar los sprints, preparar el material, la documentación, determinar la capacidad de desarrollo del equipo, calculando la velocidad, teniendo en cuenta si va a haber ausencias o no, ¿de acuerdo? Qué puntos hay para realizar, etcétera, ¿de acuerdo? También debe de velar porque los paneles se encuentren actualizados. Veremos más adelante el uso de paneles y de pizarras en la metodología, ¿de acuerdo? Y mantener al día pues las herramientas de control, como son el bar down chart, ¿de acuerdo? Que es un gráfico donde se ve la actividad del equipo, y preparar toda la documentación, presentaciones, etcétera, ¿de acuerdo? Que se hace al final de cada sprint para enseñar los avances que se han hecho en el proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, y el último rol que nos queda, aunque el más grande, ¿no? Es el rol del equipo, ¿de acuerdo? El equipo es el encargado de desarrollar las historias de usuario, ¿de acuerdo? Dentro de sus responsabilidades, bueno, pues está estimar la complejidad de cada historia de usuario, ¿de acuerdo? Lo que decíamos antes de darle una puntuación a cada historia de usuario, decidir cómo se va a realizar el trabajo en las reuniones de planificación del sprint, vamos a identificar todas las tareas que son necesarias para hacer una historia de usuario, estimar el esfuerzo necesario para realizar cada tarea, ¿de acuerdo? En este caso, durante esta planificación es conveniente que el Product Owner esté presente, puesto que es habitual tener que realizarle preguntas para pues, conceptos que no están claros, algún requisito que no está del todo claro, ¿de acuerdo? Alguna aclaración, pues es importante que el Product Owner esté allí, ¿de acuerdo? El equipo también debe de comprometerse a completar el sprint, es decir, todos los historias de usuario que incluyan el sprint deben de terminarlas, ¿de acuerdo? Y durante el sprint deben de trabajar de forma conjunta para conseguir los equipos, ¿de acuerdo? Cada miembro se autogestiona las tareas, se asigna las tareas, ¿de acuerdo? Pero todos colaboran si es necesario para completar una historia, ¿de acuerdo? Ya veremos más adelante que se asignan las tareas, pero no al principio del sprint, sino que cada usuario solamente puede coger una tarea y hasta que no la termine no podrá coger la siguiente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre que alguien termine de hacer una tarea, siempre podrá coger otra tarea, ¿de acuerdo? Al finalizar el sprint, deberán de hacer una demostración de que las historias de usuario están terminadas y funcionando, ¿de acuerdo? Y también será responsabilidad de ellos pues intentar realizar una mejora continua de la forma de trabajar, ¿de acuerdo? Para ello veremos que harán uso de distintas reuniones, de la daily meeting o de la retrospectives, ¿de acuerdo? Que se hacen al final de cada sprint, donde, bueno, pues irán comentando cómo ha ido el sprint y qué se puede mejorar en él, ¿vale? Eso lo veremos también, bueno, más adelante, en la próxima webinar, ¿de acuerdo? ¿Qué obligaciones tiene un equipo? Bueno, pues como hemos comentado antes, comprometerse a completar los sprints, autoasignarse las tareas para las que se consideren más preparados, ¿de acuerdo? Colaborar si es necesario para completar el resto de historias, participar en las reuniones, colaborar en el buen funcionamiento de las herramientas de control, es decir, mantener actualizadas las horas pendientes de las tareas, mantener actualizada la situación de los paneles, comunicar las ausencias no programadas, por lo menos con un sprint de antelación, ¿de acuerdo? Participar en la mejora continua,
pues denunciando los impedimentos que se encuentren, proponiendo mejoras de funcionamiento, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, aunque hablábamos que no había roles específicos, bueno, sí tenemos perfiles, ¿de acuerdo?, que todo equipo debe de tener, ¿de acuerdo? Debe de tener un business analyst, ¿de acuerdo? Un analista de negocio, que es la persona con perfil de jefe de proyecto o analista, ¿de acuerdo? Que posee conocimientos técnicos y del proyecto en su totalidad, ¿de acuerdo? Para saber tener una visión global, ¿de acuerdo? Y saber realmente si vamos por el buen camino y tener también una visión para orientarnos sobre qué tiene más prioridad o menos en el proyecto, etcétera, ¿de acuerdo? Suele acompañar al Product Owner en algunas reuniones, ¿de acuerdo? Y a la vez le da soporte técnico tanto al Product Owner como al Product Owner, pero en reuniones con clientes sobre todo, ¿de acuerdo? Luego están los desarrolladores, ¿de acuerdo? Personas con perfil de programador o analista programador. Y entre todos los desarrolladores que formen el equipo, pues deben de disponer de la capacidad técnica suficiente para acometer el desarrollo del proyecto, ¿de acuerdo? Luego tenemos un tester o un consultor de calidad que se encarga de diseñar el plan de test, ¿de acuerdo? Pruebas unitarias, de rendimiento, etcétera. Hemos comentábamos que antes de hacer una release íbamos a tener un sprint de test, ¿de acuerdo? Bueno, aparte de ese sprint de test, cada vez que nosotros hacemos una historia de usuario, debemos de testearla también, ¿de acuerdo? Scrum dice que todo historia de usuario debe estar también testeada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos en el equipo una persona encargada de diseñar y realizar estos tests, ¿de acuerdo? Y tenemos también un documentalista o technical author, ¿de acuerdo? Que es el técnico que redacta y da formato a la documentación completa, ¿de acuerdo? Conoce a fondo las funciones del producto, ¿de acuerdo? Y es el encargado de darle un formato homogéneo a toda la documentación de nuestra aplicación. Bueno, hablábamos también de las reuniones, ¿de acuerdo? Un aspecto bastante importante en Scrum. Hemos definido los conceptos principales, los roles, ¿de acuerdo? Pues nos quedarían los distintos tipos de reuniones que se produce en Scrum, que vamos a definir con mayor detalle ahora. Durante todo el ciclo se producen diferentes reuniones. En la metodología Scrum todas las reuniones están pautadas, de forma que está definido cuándo deben de realizarse, quién debe participar, el objetivo de las mismas e incluso el tiempo que deben de durar, ¿de acuerdo? Aquí en el gráfico podéis observar los diferentes tipos de reuniones, veis en la leyenda el contenido, en qué fase se realizan cada una de ellas. Si veis los muñequitos que hay dibujados, aparece qué actores están involucrados en cada una de ellas, ¿de acuerdo? E incluso dice también el tiempo que deben de durar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí veis, aquí hay un error, de 15 a 30 minutos, no días, Son 15 o 30 minutos lo que aquí debería de poner. 15 o 30 minutos al día, ¿de acuerdo? Por día. Vamos a verlas ahora con mayor detenimiento, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos son las sesiones de valoración o sightseeing, ¿de acuerdo? Estas reuniones se realizan cuando el Product Owner tiene creada un grupo de historias de usuarios que no están valoradas y en este momento convoca a todo el equipo, se leen las historias de usuarios, se explican sus requerimientos y el equipo le asigna una valoración a cada historia, ¿vale? Más adelante veremos cómo se realiza esta valoración, ¿de acuerdo? Puesto que esta valoración se utiliza realizando unas cartas de puntuación y siguen unas reglas, ¿de acuerdo? Eso lo veremos en la próxima sesión. De forma cronológica, la siguiente reunión que se producirá sería el release planning,
¿de acuerdo? En el release, bueno, si vemos en el gráfico, si nos fijamos en el gráfico lo primero que ha hecho ha sido el Product Owner, se ha reunido con el cliente, ¿de acuerdo? El cliente le ha dado sus requisitos, ya tenemos una serie de historias de usuario, ¿de acuerdo? Que están sin valorar, ¿de acuerdo? Y a continuación, en la reunión de Savicing, lo que hace el Product Owner es que es equipo, ¿de acuerdo? Y el equipo las puntúa. Como veis aquí, aparecen las cartitas, ¿de acuerdo? Con la puntuación, ¿de acuerdo? Que se le va a asignar a cada una de ellas, ¿de acuerdo? La siguiente fase que tenemos es el Release Planning, ¿de acuerdo? Donde se realiza un cálculo de los puntos disponibles y se asigna y se realiza una asignación provisional de historias para el siguiente sprint, ¿de acuerdo? Se hace ya una planificación previa al sprint, ¿de acuerdo? Luego, antes de comenzar el sprint, tiene lugar otra reunión denominada Sprint Pre-Planning, ¿de acuerdo? Donde se confirman los puntos de historia asignados con la presencia de todo el equipo. Una vez llegado a un acuerdo, desde este momento no puede modificar el contenido del sprint, ¿de acuerdo? Aquí se elige qué historias van a entrar, ¿de acuerdo? Cuántos puntos estamos dispuestos a hacer durante el sprint y una vez que ya hemos seleccionado, no se puede realizar ninguna modificación, ¿de acuerdo? Y pasaríamos a la siguiente reunión, ¿de acuerdo? Que sería el Sprint Planning, el planning del sprint, ¿de acuerdo? En ella lo que vamos a hacer es desglosar esas historias de usuario, ¿de acuerdo? Ya se las vamos a definir a nivel técnico, discutiendo el procedimiento a seguir y si se estima oportuno, se realiza incluso una valoración por horas, ¿de acuerdo? Se redactan las tarjetas de las tareas y se llevan al panel de Scrum del equipo, ¿de acuerdo? El panel del Scrum es una pizarra que vamos a utilizar luego para saber el tiempo, el trabajo que tenemos que hacer durante el sprint y saber llevar un control de qué trabajo está realizado y cuál no, ¿de acuerdo? Eso lo veremos también más adelante. La siguiente fase en las reuniones, son las Daily Scrum, ¿de acuerdo? Las Daily Scrum son reuniones diarias que tienen lugar durante todo el sprint, todos los días, ¿de acuerdo? Y en esta reunión participa todo el equipo, ¿de acuerdo? Es una reunión muy breve, no debe llevar más de 15 minutos, ¿de acuerdo? Y su principal objetivo es saber cómo va el sprint y el trabajo que realizan los compañeros y si alguno tiene algún problema, pues para poder ayudarlo, ¿de acuerdo? En ella todos los miembros del equipo deben de hablar, hablan por turno comentando, pues tienen que responder a 3 preguntas. ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué piensan hacer hoy? Y si han tenido algún problema. Poniendo estos 3 datos en común entre todos, bueno, pues se intenta ayudar y siempre saber cómo está funcionando el equipo y en qué está trabajando cada miembro del equipo, ¿de acuerdo? Esta reunión se hace de pie, se suele hacer de pie, ¿de acuerdo? De forma que el equipo, bueno, cuando haces la reunión de pie, al estar hablando de pie, psicológicamente suele ser más concreto, suele no desviarte, ¿de acuerdo? Y suele centrar el foco en lo que estás hablando, ¿de acuerdo? Ese es el motivo para hacerla de pie y bueno, pues para no caer en la tentación de sentarte alrededor de una mesa y que esos 15 minutos se conviertan en media hora hablando de cosas que no interesan o divagando. Y por último, tenemos el último tipo de reunión que tenemos, que es el Sprint Review, ¿de acuerdo? Esta reunión se produce al final de cada sprint, ¿de acuerdo? Y en ella deben de asistir el cliente, el Product Owner, ¿de acuerdo? Y una representación del equipo. Su objetivo es presentar los avances que se han realizado, realizar una demo de la funcionalidad obtenida y informar sobre la velocidad del proyecto y si existe alguna desviación. Al mismo tiempo, se valida el desarrollo y se le podría hacer la entrega al cliente, ¿de acuerdo? Por último, en esta reunión también se expone el contenido del siguiente sprint. De esta forma, el cliente también puede opinar y priorizar sus necesidades junto al Product Owner. ¿De acuerdo?
Bueno, pues ¿qué nos quedan por ver? Las herramientas. ¿Qué herramientas vamos a utilizar en Scrum? Hemos hablado varias veces del panel, ¿de acuerdo? Hacíamos referencia a historias de usuario, el panel. Aquí tenéis el panel, ¿de acuerdo? Tenemos una pizarra de sprint o un panel, ¿de acuerdo? Que debe de estar, debe ser un panel físico, ¿vale? Sí es cierto que hay aplicaciones en las que se hace, pero que se puede hacer a través de ordenador, pero yo recomiendo que sea un panel físico, ¿de acuerdo? Un panel físico que esté accesible a todo el equipo, que todo el equipo lo vea visualmente, lo tenga a su alcance, ¿de acuerdo? En este panel deben de, dependiendo del trabajo del equipo, pero un panel típico sería este que veis aquí, ¿de acuerdo? Donde tenemos una columna donde tenemos nuestras historias de usuario, ¿de acuerdo? De nuestra historia de usuario tenemos las tareas en las que hemos dividido nuestras historias, ¿de acuerdo? Y esas historias estarán aquí puestas en tarjetas, en la columna To Do, a hacer, ¿de acuerdo? Y cuando comencemos a trabajar en una historia, cogeremos esa tarjeta y la desplazaremos a la siguiente columna, In Process, ¿de acuerdo? Para que en todo momento se sepa en qué tareas se está trabajando y qué tareas todavía no se han empezado. Cuando terminemos una tarea, tendremos que pasarla a la siguiente columna de verificación, ¿de acuerdo? Donde pues el tester de nuestro equipo, los testers de nuestro equipo tendrán que comprobar que funciona y que todo va bien, ¿de acuerdo? Y la pasarán a Done, ¿de acuerdo? De forma que en nuestro panel podamos ver toda la actividad que hay dentro de nuestro sprint, de nuestro actual sprint, ¿de acuerdo? Y veamos realmente qué trabajo está ya hecho, qué trabajo nos falta por hacer y qué trabajo estamos haciendo en este justo momento, ¿de acuerdo? Otra herramienta que utilizaremos será el Bar Down Chart. Esta herramienta será una gráfica que tendremos visible encima de nuestro panel, donde veremos la progresión que vamos realizando durante el sprint y el ritmo que vamos siguiendo. En ella marcaremos una línea, la línea azul que veis aquí, una línea lineal, donde veremos el rendimiento ideal que deberíamos de llevar a lo largo del sprint. Comenzamos con el número de puntos de historia de usuario que tenemos al comienzo del sprint y cuando lleguemos al último día del sprint deberíamos de tener 0 puntos, ¿de acuerdo? Y todos los días iremos actualizando con la línea roja que nos aparece, iremos actualizando los puntos de historia de usuarios que nos quedan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo ideal que sería, bueno, pues que nuestra nueva línea que vamos, donde vamos marcando el progreso que vamos haciendo cada día, bueno, pues fuera justamente encima de la línea azul, que sería para que la carga de trabajo a lo largo de todo el sprint sea constante, ¿de acuerdo? Normalmente esto no suele ser así, sino que, bueno, pues hay días en los que podemos sacar un poco más de trabajo y otros días en los que se saca un poco menos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta gráfica sí es importante que siempre vaya alrededor de la gráfica ideal, de la línea ideal, ¿de acuerdo? Unos días un poquito por encima, otros días un poco por debajo, pero siempre con unos valores muy similares a los que hemos estimado, ¿de acuerdo? Esta gráfica realmente para lo que nos sirve es para detectar si hay algún problema grave en el sprint, ¿de acuerdo? Cuando veamos que nuestra línea se separa mucho de la línea ideal, entonces tenemos que analizar a ver qué está sucediendo porque sí tenemos un problema de estimación en este sprint, ¿de acuerdo? La última herramienta que nos queda por ver es el gráfico de velocidad, ¿de acuerdo? Con el gráfico de velocidad, como hemos comentado anteriormente, nos va a servir para estimar la capacidad de trabajo que podemos realizar en cada sprint, ¿de acuerdo? Estos gráficos, bueno, se pueden hacer de distintas formas, hay distintos modos de calcularlos, ¿de acuerdo? Pero aquí, por ejemplo, vemos un gráfico donde tenemos dos líneas, la velocidad prevista y la velocidad real. ¿Qué significa eso? Una cosa es lo que nosotros hemos previsto y hemos planificado que podíamos hacer durante el sprint, ¿de acuerdo? Y luego la velocidad real que hemos alcanzado durante el sprint. Si no hemos podido hacer alguna historia de usuario, etcétera, pues entonces se descontaría de la
de la velocidad del sprint, ¿de acuerdo? Estos valores, ¿para qué los vamos a usar? Como os decía, para poder sacar la velocidad del equipo para utilizarla para planificar el siguiente sprint, ¿de acuerdo? Normalmente se suelen coger los 3 últimos sprints, ¿de acuerdo? 3-4 últimos sprints, pero bueno, podrías coger todos los sprints posteriores al proyecto sin ningún problema, ¿de acuerdo? Sobre estas gráficas en la próxima sesión hablaremos más detenidamente y analizaremos mejor sus resultados, simplemente para que lo tengáis bueno, a nivel global, ¿vale? Y bueno, hasta aquí hemos llegado en esta sesión. Para la próxima sesión que tendremos la próxima semana, bueno, trabajaremos, una vez que ya tenemos estos conceptos básicos, veremos cómo implementar el método Scrum y cómo trabajar con él, ¿de acuerdo? Haremos, bueno, pues comentaremos cómo debe funcionar el equipo, cómo se realizan las valoraciones, que hablábamos de las puntuaciones, veremos cómo se realizan esas puntuaciones, qué criterios se siguen, ¿de acuerdo? Cómo se reparten las tareas y el trabajo, cómo debemos de gestionar el backlog, seremos más concretos sobre los time box, las pruebas de rendimiento, etcétera, ¿de acuerdo? Pero todo eso ya lo veremos en la próxima sesión. Por lo tanto, simplemente me queda agradecer vuestra presencia y espero que os haya sido de ayuda esta sesión. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, buenas noches.